Hola, ¿qué tal? Bueno, pues seguimos con la regulación ácido-básica con la parte 2. Mi nombre es Mariana de Limón Ramírez. Bueno, pues hablaremos sobre la regulación respiratoria del equilibrio ácido-básica. Y pues tenemos que es la segunda línea de defensa frente a los trastornos del equilibrio ácido-básico, que es el control que ejercen los pulmones del dióxido de carbono sobre el líquido extracelular. Bueno, y pues ¿qué pasa? Pues tenemos que la frecuencia respiratoria cuando exhalamos mucho más, pues tenemos que esta es nuestra frecuencia respiratoria es elevada. Pero, ¿qué pasa? En el líquido extracelular, pues la presión parcial de dióxido de carbono pues se ve disminuida, al igual que la de los hidrogeniones. Pero, ¿qué pasa cuando estas exhalaciones son de menor presión? Bueno, pues pasa que nuestra frecuencia respiratoria se ve baja, y la presión parcial que se encuentra en el líquido extracelular de dióxido de carbono, esta se ve aumentada y la de los hidrogeniones también se ve aumentada. Bueno, pues quiere decir que es la primicia principal de cómo funciona la regulación ácida básica en la respiración. Bueno, pues continuamos con la aspiración pulmonar de CO2, equilibra su producción metabólica. ¿Cómo se produce el CO2? Mediante el metabolismo. Bueno, pues tenemos aquí una imagen, el cual pues nos va a ayudar, a donde pues tenemos aquí el líquido superficial y tenemos la célula. La célula va a producir metabolismo y el metabolismo va a producir CO2. Y bueno, una vez que el metabolismo haya producido CO2, este CO2 se va a ingresar a la sangre. Y bueno, pues aquí tenemos que tenemos una presión parcial de 40 a 42 milímetros de mercurio, que esta es de la serie sistémica. Tenemos una presión parcial de 45 de la vena sistémica y la arteria pulmonar. Y aquí tenemos una presión parcial de los 40 a los 42 milímetros de mercurio de la vena pulmonar. Bueno, aquí vamos a retomar otra vez el ejemplo. Bueno, una vez que tendremos el metabolismo, tenemos CO2, el CO2 se produce, se disuelve en la sangre. Una vez que se disuelve en la sangre, estas generan presiones. Al generar la presión, se va hacia los pulmones, el cual tiene que ser secretado por medio de la ventilación. De la ventilación. Y bueno, ¿qué pasa cuando el metabolismo es alto? Bueno, pues aquí tenemos unas referencias a donde dice que el metabolismo, cuando el metabolismo es elevado, la presión de CO2 es elevada y la presión parcial de CO2 es elevada. Cuando el metabolismo disminuye el dióxido de carbono y la presión parcial del dióxido de carbono. Cuando hay una ventilación alta, la ventilación, es alta, el dióxido de carbono es bajo y la presión parcial es baja. Cuando está la ventilación baja, hay un dióxido de carbono alto y una presión parcial alta. Y bueno, pues aquí tenemos que pues son los cambios tanto de la ventilación pulmonar como de la velocidad de la formación de CO2 en los tejidos que pueden modificar la presión parcial del líquido extracelular. Bueno, y pues ahora vamos a ver cómo se regula. Bueno, el aumento de la ventilación pulmonar reduce la concentración de hidrogeniones en el líquido extracelular y la elevación del pH. Bueno, dice, si la formación metabólica de CO2 permanece constante, el líquido factor que influye sobre la presión parcial de los líquidos extracelulares es la magnitud de ventilación pulmonar. Y bueno, pues aquí podemos decir que mientras el metabolismo se mantenga, aquí lo podemos observar, mientras el metabolismo se mantenga, el CO2 se va a mantener, la presión parcial se va a mantener y la ventilación va a ser buena. Pero ¿qué pasa cuando el metabolismo es constante? El dióxido
de carbono es constante, pero la presión parcial baja, pues tenemos una ventilación alta. Cuando el metabolismo se mantiene, el CO2 se mantiene y la presión parcial aumenta, la ventilación baja. Como aquí lo tenemos, que dice, cuando mayor sea la ventilación alveolar, menor será la presión parcial, y por el contrario, cuando menos sea la ventilación alveolar, más alta será la presión parcial. Y bueno, pues también tenemos que cuando la ventilación es elevada, pues también va a reducir los niveles de ácido carbónico, bueno, aumenta los niveles de ácido carbónico, al igual que la de los hidrogeniones, pero esta vez el pH va a bajar. Cuando la ventilación es baja, el ácido carbónico va a bajar, al igual que la de los hidrogeniones, y el pH va a estar elevado. Bueno, pues seguimos. Bueno, a continuación hablaremos sobre el aumento de la ventilación pulmonar, que reduce la concentración de hidrogeniones en el líquido extracelular y eleva el pH. Bueno, la figura muestra los cambios aproximadamente del pH sanguíneo que se produce a una consecuencia del aumento o la disminución de la ventilación pulmonar. Aquí podemos observar que cuando la ventilación pulmonar es alta, aquí vemos, la ventilación es alta, la presión parcial de dióxido de carbono es baja, los hidrogeniones son bajos y el pH es alto. Aquí estamos hablando de una alcalosis. ¿Y qué pasa cuando esta ventilación baja? Pues la ventilación aquí está baja, la presión parcial de dióxido de carbono es elevada, los hidrogeniones son elevados y el pH es bajo. Estamos hablando aquí de una acidosis. Y bueno, pues cabe recalcar que desde 0 hasta 15 veces con respecto a lo es lo normal. Es fácil comprender que hasta cierto punto el aparato respiratorio puede producir el pH o modificarlo en los líquidos orgánicos. Bueno, pues continuamos con el aumento de la concentración de hidrogeniones que estimula la ventilación alveolar. ¿Qué nos dice? Pues nos dice que la ventilación alveolar no solo influye en la concentración de hidrogeniones a través de los cambios de la presión parcial de CO2 de los líquidos orgánicos, sino que la concentración de hidrogeniones influye en la ventilación alveolar. Y bueno, aquí tenemos una pequeña gráfica. Aquí tenemos una pequeña gráfica. Aquí tenemos el pH que se encuentra en la sangre arterial y de este lado la ventilación pulmonar. Aquí tenemos que lo normal de una ventilación es de 1, que sería por acá. Pero ¿qué pasa si esta ventilación es aumentada o se ve aumentada? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo. Cuando esta ventilación se ve aumentada, nuestra presión parcial de CO2 se ve aumentada, los hidrogeniones aumentados y el pH disminuido. Pero, ¿qué pasa cuando la ventilación es al revés? Pues también nuestra presión parcial de CO2 se va a ver disminuida. Aquí cuando aumenta, aumenta la presión y cuando disminuye, disminuye la presión parcial. Y bueno, tenemos que nuestro pH normalmente es de 7,4, que sería por acá. Pero, ¿qué pasa cuando este pH se ve un poco más elevado de lo normal de 7,4? Aquí tenemos un ejemplo que está de 7,5. Bueno, pues este pH va a hacer que la ventilación disminuya, al igual que la presión parcial de CO2. Los hidrogeniones se ven disminuidos y el pH se ve aumentado. Como cabe recalcar aquí en el ejemplo, ¿qué pasaría cuando la ventilación se ve disminuida? Pues también la presión parcial de CO2 se ve disminuida. Continuamos con el control por retroalimentación de la concentración de hidrogeniones a través del sistema respiratorio. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que esto es un sistema de concentración de hidrogeniones a través de su valor normal. Se produce una estimulación del aparato respiratorio y aumenta la ventilación alveolar. Esto nos dice que cuando los hidrogeniones están aumentados, nuestra ventilación va a ser aumentada, nuestra presión parcial de CO2 va a estar disminuida y esto va a hacer que sea un estímulo negativo. Una vez que esto sea un estímulo negativo, para poder conectarse otra vez con los hidrogeniones, pues va a ser positivo. Bueno, este va a ser una retroalimentación negativa, porque pues no se va a recompensar lo que ya se perdió. Aquí tenemos
Otro ejemplo, ¿qué pasa cuando es inversamente? Pues tenemos que los hidrogeniones son bajos, una ventilación baja y una presión parcial de CO2 va a estar aumentada, y el cual esta va a ser positiva tanto para la ventilación como para los hidrogeniones. Y este va a ser un mecanismo respiratorio de control de la concentración de hidrogeniones. Pero ¿qué pasa con la eficacia del control respiratorio de la concentración de hidrogeniones? Pues pasa que cuando alguna alteración ajena del aparato respiratorio altera el pH, el control respiratorio no puede normalizar del todo, de todo la concentración de hidrogeniones. Pues aquí tenemos un ejemplo que nuestro pH normal es de 7,4. Pero ¿qué pasa cuando este disminuye? Cuando se ve disminuido, eh, pues pasa que nuestro pH se encuentra disminuido, estos hidrogeniones van a estar positivos y la ventilación pues va a tratar de sacar esos hidrogeniones. Pero como no los puede sacar, pues entonces sería un estímulo negativo. Aquí tenemos que esto es una eficacia de los 50 hasta los 75, hasta el 75%. Este garantiza por retroalimentación de 1 a 2. Disculpa, de 1 a 3. Y pues así este es un estímulo que genera. En el potencial de amortiguadora del aparato respiratorio tenemos que la regulación respiratoria del equilibrio ácido-básico es un sistema de amortiguación de tipo fisiológico. También que la regulación respiratoria actúa rápidamente y evita que la concentración de hidrogeniones cambie demasiado en los riñones. De respuesta a muchos, y la respuesta es mucho más lenta, que esto elimina el desequilibrio. La potencial de amortiguación global del aparato respiratorio es 1 o 2 veces mayor que la de todos los demás amortiguadores químicos de líquido extracelular combinado. El deterioro de la función pulmonar puede provocar una acidosis respiratoria. En este caso, pues retomaremos el ejemplo de una patología que es un enfisema pulmonar. Recuerden que el enfisema pulmonar es cuando los alvéolos se ven transitados y no pueden hacer bien el transporte del aire al dióxido de carbono en la sangre. Entonces, cabe recalcar que, bueno, hablaremos sobre el enfisema pulmonar. Y cuando tenemos un enfisema pulmonar, pues no tenemos la capacidad de eliminar el CO2. Entonces la presión parcial de dióxido de carbono va a aumentar, porque pues esto va a hacer que al no tener una buena ventilación, pues esto aumente. Al igual que la de los hidrogeniones, esto va a aumentar porque se van a quedar ahí todavía. El pH, pues esto va a disminuir y esto va a provocar una acidosis. Y pues tenemos aquí que la alteración de la respiración puede provocar cambios de la concentración en los hidrogeniones, como aquí lo podemos ver. El aumento de tamaño es irreversible en los espacios alveolares distales de los bronquios, terminales, acompañada de estructuras de sus paredes. Y pues así es como se da este deterioro funcional en los pulmones. El control renal del equilibrio ácido-básico, pues nos dice que los riñones controlan el equilibrio ácido-básico. Este está dado por excreciones en orina básica o ácida. Pues aquí tenemos una imagen a donde representamos la orina ácida, el cual se ingieren al líquido extracelular y estos se van a ver disminuidos en los ácidos para que puedan ser excretados. La orina básica igual va a pasar lo mismo, entra el líquido extracelular y estas bases van a ser excretadas pero con una baja intensidad. Y bueno, tenemos que el incremento global por el que los riñones orinan, pues sí, orinan una orina ácida o básica, pues es el siguiente, que aquí tenemos representado el glomérulo, luz tubular, células epiteliales y los capilares peritubulares. Nos dice que cuando tenemos
hidrogeniones en los capilares. Estos van a ser secretados en la luz tubular para que sí estos puedan salir. Al mismo tiempo pasa que cuando en el glomérulo encontramos bicarbonato, esta parte se va a filtrar en el túbulo de la luz tubular. Pero cuando tenemos un exceso de bicarbonato, ¿qué es lo que va a pasar? Pues los capilares tubulares van a ser reabsorbidos, mientras que el otro bicarbonato se va a secretar igual que la de los hidrogenios. Y pues esto se debe cuando existe un exceso de bicarbonato. Igualmente pasa con la de los hidrogeniones. Cuando tenemos un exceso de hidrogeniones en los capilares, estos pues se van a secretar a la luz tubular, el cual pues nada más va a ser excretado y mayor parte se van a quedar en los capilares peritubulares. En el control renal del equilibrio ácido-básico nos dice que encontramos ácidos volátiles. Estos ácidos volátiles tienen un 80 miliequivalentes por litro. Estos se encuentran en el metabolismo de las proteínas y nos dice que estos ácidos no volátiles no son ácidos carbónicos y por lo tanto no pueden ser excretados por los pulmones, sino estos se excretan por medio de los riñones. La tarea principal del riñón es evitar la pérdida de bicarbonato por la orina y es más importante que la excreción de ácidos no volátiles. Como les acabo de comentar, es más importante esta excreción. En el bicarbonato encontramos que son 4.320 miliequivalentes por día y estos al ser excretados, bueno, estos no son excretados, son reabsorbidos y esto hace que la reabsorción del bicarbonato y la excreción de los iones de hidrógeno se lleve a cabo mediante el proceso de secreción de iones de hidrógeno en los túbulos. Aquí vamos a ver cómo los iones de hidrógeno se van a secretar y estos se secretan 4.320 para que así puedan ser filtrados y se filtran alrededor de 4.400 miliequivalentes. Recordemos que cuando nuestro pH se ve aumentado, estamos en un proceso de alcalosis. Pero ¿qué pasa con los hidrogeniones? Bueno, pues estos hidrogeniones se ven con una disminución baja. Al igual que estos iones de hidrógeno con disminución se ven afectados en los capilares. Cuando los iones de hidrógeno se encuentran en una alcalosis disminuida, pues estas grandes cantidades no se van a poder secretar como tal. Entonces, solo van a pasar a la luz tubular pequeñas cantidades, el cual va a ser su secreción muy disminuida. Y pues esto afecta, sí tiene que afectar, porque el bicarbonato, para que se pueda filtrar, pues tiene que llegar hacia la luz tubular y aquí tiene que recibir los hidrogeniones. Y al ver que los hidrogeniones son bajos, pues esto no va a filtrar, bueno, no va a secretar como tal el bicarbonato y aquí lo podemos ver que la secreción de bicarbonato va a disminuir y la poca cantidad de bicarbonato que se encuentre va a ser excretada. Bueno, pero ¿qué pasa cuando hay excreción
presión tubular renal de los hidrógenos. Aquí tenemos una tabla que nos habla de eso, que dice que cuando aumenta la